porque esta es la voluntad de Dios. Lógicamente, para los que estamos en Cristo Jesús. Hablando de la celebración del Día de Acción de Gracias, haciendo un poquito de historia y sobre lo cual hay varias versiones de cómo fue ese primer Día de Acción de Gracias. Pues la versión sencilla que he escuchado y que estuve leyendo en alguna parte es que en 1620, o sea, digamos 100 años después de la Reforma Protestante que inició Lutero. 100 años después, allá en Europa, los protestantes, los reformados, los puritanos y todos estos cristianos que estaban de acuerdo con toda esa reforma, empezaron a ser perseguidos allá en Inglaterra. Tuvieron que huir de Inglaterra, pasaron a Holanda y a esa área, pero ahí tampoco pudieron acomodarse y tuvieron que salir de ahí otra vez para Inglaterra. Estando en Inglaterra nuevamente, organizaron un viaje en 2 barcos para venir hacia este lado y buscar tierra donde ellos pudieran establecerse. Estos cristianos, estos protestantes, puritanos. Eso fue en 1620 y entonces zarparon dos barcos, uno que se llamaba el Mayflower y otro que se llamaba el Speedwell. Y aproximadamente unas 120 personas o algo así. Zarparon, al poco tiempo el barco de Speedwell empezó a hacer agua, empezó a entrar agua, tuvieron que devolverse. Volvieron a arrancar, les pasó lo mismo, tuvieron que devolverse y se dieron cuenta que no, que evidentemente Dios no quería que fuera ese otro barco, el Speedwell, y entonces se vinieron solo en el Mayflower, Y en ese barco, pues, después de algún tiempo llegaron a la costa noreste de América, para fundar lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Llegaron allí, finalmente las mismas 120 personas. Un año después de eso, en noviembre, ellos en esa fecha, ellos decidieron hacer una reunión para dar gracias a Dios. Pero aún después pues sabiendo que arrancaron 120 personas, en ese momento ya solo había la mitad, ya no había sino 60, había 50 y pico personas nomás. Pero a pesar de eso, a pesar de toda esa travesía difícil por la que ellos pasaron y lo que estaban viviendo en ese momento, a pesar de que ya se les había muerto la mitad de los que habían viajado, a pesar de eso dijeron, vamos a darle gracias a Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y desde ahí empezó la costumbre de lo del Día de Acción de Gracias. Después hubo ciertos acontecimientos por medio de los cuales lo legalizaron y hasta que llegó a Abraham Lincoln y lo estableció en el 4º jueves de cada noviembre, celebrar el Día de Acción de Gracias, para darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Por eso estamos celebrando en este momento el Thanksgiving, el cual se va a celebrar el próximo jueves. Me imagino que todos ustedes tendrán en la casa de algún familiar, algún amigo, esa celebración. Buena oportunidad para compartir el Evangelio. Muy buena oportunidad para cada uno de nosotros. Y no que solo se quede con la celebración de un almuerzo más, de dar gracias así de una manera, dar gracias a qué, no se sabe, pero hay que dar gracias, y la gente da gracias.
Pero hay que concentrar, estamos encargados nosotros de concentrar, de que las gracias son para Dios, darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, lo que hablábamos hace un tiempo. Reconocer que todo lo bueno viene de Él, reconocer que es por su bondad, su misericordia, su amor que nosotros estamos acá. No es por el esfuerzo propio de nosotros, no es porque somos fuertes y somos inteligentes y sagaces que estamos acá, no, es Él el que nos ha permitido estar aquí, ahora, en este momento, viviendo en este país. Hablábamos esta mañana en la clase dominical, en el estudio bíblico, que hay un capítulo ahí de la guía que estamos viendo que se refería a cómo discipular en la adversidad. Cómo discipular en la adversidad, cómo compartir el evangelio también en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de los problemas y todo eso. Entonces hablábamos de que debíamos cambiarle el título a eso y más bien estudiáramos cómo compartir el evangelio en la comodidad, porque nosotros estamos viviendo unas vidas muy cómodas. ¿Qué sufrimiento tenemos? ¿Qué vamos a comparar de nuestras vidas con el sufrimiento de Pablo allá, que lo perseguían y que lo echaban de un lado, le daban latigazos y demás, y lo metían a la cárcel, y así todos los apóstoles y muchos discípulos? Ellos tenían que luchar contra la adversidad y a pesar de eso compartir el evangelio. Y aquí en todos los países donde se persigue al cristianismo de una manera cruel, ¿sí? Duro para todas estas personas, persecución contra el cristianismo que incluso se ve de vez en cuando aquí en México, se ve de vez en cuando aquí mismo en Phoenix, cosas esporádicas que resultan, pero la hay. Pero en líneas generales nosotros vivimos muy cómodos y no compartimos el evangelio, la gran mayoría. Debemos mirar qué debemos hacer para cumplir con la gran comisión que Dios nos dio. Hablando del versículo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que el ser agradecidos es algo importante para Dios. Para Él eso es importante. Y aparte de ser importante para Dios, es además una característica que debe tener todo verdadero cristiano, pues demuestra la fe y la confianza y la dependencia de Dios. Reconocer que de Él recibimos todo y que debemos dar gracias. Todo viene de Él. Al decir Pablo que esta es la voluntad de Dios, aclara que es para aquellos que están en Cristo Jesús. O sea, para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador. Eso es estar en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos en todo. Al decir en todo, quiere decir en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas, las cosas malas, las cosas incómodas, las cosas dolorosas. Dios nos dice: dad gracias en todo. Ahora, está bien dar gracias por las cosas buenas, pero debemos ser agradecidos por las cosas malas y difíciles y dolorosas que nos suceden. Como contradictorio. Pero la respuesta es sí. Eso es lo que está diciendo precisamente el versículo. Eso son palabras de Dios. Eso no son invenciones de nadie más, sino son palabras de Dios. Sí, debemos ser agradecidos en todo, en las cosas buenas y en las cosas malas. Porque debemos tener presente que Dios tiene el control de absolutamente todo de lo que nos ocurre, de lo que ocurre en nuestras vidas. Él está
en todo el control y todo lo que nos suceda, sea bueno, regular, malo, depende desde el punto de vista que se analice. Todo eso Él lo convierte para bien, lo convierte para nuestro bien, siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. No se puede decir lo mismo para los que no son creyentes. Todas las cosas para los creyentes, Dios las convierte para bien. Para los otros, no tanto. Romanos 8:28 nos lo asegura. Nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. De acuerdo al propósito de Dios, nosotros todos fuimos llamados. Y por ser llamados, por eso estamos aquí. Y por ser llamados, por eso estamos en Cristo Jesús, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Lo que esto nos muestra también es que Dios está en completo control de nuestras vidas y permite que nos sucedan cosas buenas y otras aparentemente malas o no tan satisfactorias desde nuestro punto de vista. Él permite todo en nosotros. Algunas veces estas cosas que nos suceden sirven para fortalecer nuestra fe. Las luchas y los momentos difíciles sirven para fortalecer nuestra fe. Otras veces sirven para que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra fe. Nos sucede algo imprevisto, difícil de manejar, y seguimos confiando fuertemente en Dios o empezamos a flaquear y empezamos a buscar soluciones en el mundo y no en Él. Para eso es que Él permite las cosas que nos suceden. Otras veces Dios usa las cosas, las circunstancias, para disciplinarnos, porque nosotros no somos unos santos sin pecado, sino que desafortunadamente pecamos y merecemos una disciplina. Y Dios permite que nos sucedan ciertas cosas precisamente para eso, para disciplinarnos y volvernos otra vez a poner en el camino que es. Pero seguramente todas las cosas las permite Dios para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Su voluntad es ante todo. Y esa voluntad sabemos que es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:12, que nos lo dice. Y más aún, sabemos que su voluntad, al permitir todo lo que nos sucede y que Él todo lo convierte para bien, sabemos que su voluntad es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él permite que nos sucedan todas las cosas para por medio de esas conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios obrando en nosotros. Por eso debemos ser agradecidos en todo. No es fácil para nosotros entender que debamos estar agradecidos por alguna enfermedad o un accidente, o estar agradecidos por cualquier otra circunstancia difícil. Pero eso es precisamente lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Confías en Dios? Ahí puedes tú mirar qué tanto es que confías en Dios. Por otro lado, basados en el versículo de hoy, nos dice que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos decir también que el ser desagradecidos con Dios es una característica de los no creyentes. El ser agradecido es una característica de los creyentes, lo acabamos de ver. Pero el ser desagradecidos caracteriza a los no creyentes. O sea, aquellos que niegan a Dios o que creen en un Dios que ellos mismos han hecho a la imagen de ellos. En un Dios que no es el Dios bíblico. Leamos en Romanos 1:18 y siguientes,
donde Pablo nos muestra lo importante que es para Dios el ser agradecidos. Muy importante. Nos dice Romanos 1:20 más bien. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa y no puede decir de que no existe Dios, de que las cosas se hicieron por sí mismas, de que es producto de la evolución o alguna cosa así. Las cosas hechas evidencian la existencia de Dios. El versículo 21 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ven la grandeza de Dios, ven lo maravilloso que es la naturaleza, toda su creación, pero dicen no hay Dios. Se envanecen en sus razonamientos ilógicos y niegan la existencia de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el versículo 22. Y el 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que en lugar de adorar al verdadero Dios, al que es obvio por la naturaleza y por lo que se puede ver de la creación, en lugar de adorarlo, adoran imágenes, como dice aquí, imagen de hombre corruptible. No a Dios, sino adoran cualquier otra imagen. Imágenes de aves o de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que esto nos muestra es que hay varios grupos de personas que se distinguen por el Dios en quien creen. A pesar de que el universo deja ver claramente la existencia de un creador, de un ser superior que está en control de todo, tal como lo dice el Salmo 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A pesar de eso, hay muchos que prefieren negar la existencia de Dios y se envanecen en sus propios razonamientos ilógicos, que los conducen a no tener por qué ser agradecidos. ¿Por qué van a ser agradecidos con alguien? Si no existe ningún ser superior, ¿a cuento de qué van a ser agradecidos? Entonces ellos caben dentro del grupo dicho en el versículo anterior. Hay otro grupo de personas que se consideran dioses ellos mismos. Yo soy el dueño de mí mismo. Las cosas que yo hago, yo las decido, nadie me manda qué debo hacer. Yo soy mi propio Dios. Y todas las cosas que yo hago es porque yo las decido, y todo lo que yo tengo es por mí, y entonces al único que yo tengo que agradecerle es a mí mismo. Y así hay muchos. Todo depende de mí, soy yo, es mi individualidad, yo hago lo que a mí me satisface y punto. Eso es lo que está generalizándose hoy en día en el mundo. Hay otros que dicen creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Si en realidad creyeran en el Dios bíblico, obedecerían su palabra, obedecerían la palabra de Dios, obedecerían y entenderían que el único camino para la salvación, el único camino es Cristo Jesús y nada más. Él es el único camino. El único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús, y eso lo dice en la palabra de Dios, pero muchos no creen en eso. Entonces dicen creer en ese Dios, pero en realidad no creen porque no obedecen lo que Dios dice en su palabra. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay otros que dicen, no, hay varios caminos, hay corredentores, no es solo Jesús, hay otras personas que nos ayudan a llegar al Padre.
y así se desvían. Entonces es un Dios que no es el Dios bíblico. Aquellos que no creen en el Dios bíblico distorsionan la palabra y terminan endiosando a alguna imagen o a alguna institución humana. Y le dan gracias a Dios. Son agradecidos, pero a un Dios que no es el Dios bíblico. Entonces su agradecimiento, porque escucha uno, que todo el mundo le da gracias a Dios, todo el mundo. Su agradecimiento se limita a dar gracias por las cosas materiales que reciben de Dios. Ahí se centra su agradecimiento, solo por las cosas materiales. Y a lo que se conoce, eso todo es lo que se conoce como la gracia común. Dios tiene una gracia común. Dios es bueno con todo el mundo. Para todos cae la lluvia, para todos sale el sol, para todos está la luna, para todos está la vida, para todos está el conocimiento, la tecnología, para todos. Esa es la gracia común. Dios permite que exista todo eso y creó todas esas cosas para el beneficio de toda la humanidad, sin distingos de raza ni nada de nada. Esa es la gracia común de Dios. Todos los que no creen en el Dios bíblico le dan gracias a ese Dios, pero solo por esa gracia común que es común para todos nosotros. Pero hay otros que por estar en Cristo Jesús, ya dijimos que es estar en Cristo Jesús, ¿sí? O sea que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Hay otros que por estar en Cristo Jesús creen en el Dios verdadero, o sea, en el Dios bíblico, en aquel Dios que por su bendita gracia, llamada la gracia salvadora, llamada la gracia soberana de Dios, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos ha dado salvación por medio de la fe en su Hijo, quien murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y en quien tenemos la esperanza segura de disfrutar eternamente en el cielo, disfrutar del perfecto amor de Dios. Y muchas veces nosotros los cristianos nos dejamos enredar y nos confundimos con todas estas otras personas que no creen en el Dios bíblico y que dan gracias. Sí, y nuestras oraciones y nuestro dar gracias se limita también solo a esas cosas materiales, solo a esa gracia común. ¿Que hay que dar gracias a Dios por eso? Sí, pero nosotros los creyentes, los que Dios nos ha rescatado del fango del pecado, que nos ha quitado, nos ha salvado de la esclavitud, ¿no vamos a agradecerle por esa salvación tan grande? ¿No vamos a agradecerle muchísimo más que todas las demás personas que agradecen por esa gracia común? ¿No vamos a agradecerle por esa gracia soberana, salvífica, que aplicó en nosotros y te escogió para que disfrutaras eternamente en el cielo? Nuestro agradecimiento debe ser multiplicado muchísimo. Y debe ser la característica de nosotros los cristianos. Vivir agradecidos. Precisamente por eso este versículo, anteriormente, este es el versículo 18, el versículo 16 y el 17 dice, gozaos continuamente. El 17 dice, orad sin cesar. Y el 18 es el que dice, sed agradecidos. Estar gozosos, esa es la característica de nosotros. Estamos gozosos a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de lo que sea. Nuestro gozo debe ser constante, porque Dios nos dio la salvación. Dios nos dio algo que no tiene ningún valor. Ahora, si nosotros en medio de esa gracia común vemos esa belleza de lo que Él creó y le damos gracias por eso,
no cabe en nuestra mente, no podemos imaginarnos. Si eso nos da Dios por la gracia común, ¿cómo no va a ser muchísimo más grande lo que Él nos va a dar por medio de su gracia salvadora, de su gracia soberana? La belleza de todo eso que nos espera a nosotros los creyentes, que hemos entregado nuestras vidas a Dios, va a ser muchísimo más. Va a ser algo espectacular que nadie puede describir. Nadie se lo puede imaginar. Y nuestro agradecimiento debe ser también de esa manera, multiplicado cantidad de veces. Y nuestra gracia debe ser por eso, nuestras gracias. El Espíritu en Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solo nosotros podemos tener esa esperanza de gloria. Todo lo que vamos a recibir allá es algo que nadie se puede imaginar y que opaca todo esto que vemos actualmente en la naturaleza. No puede haber ni habrá un motivo más grande para agradecer a Dios que el haber dado a su propio Hijo para que por su muerte tú pudieras llegar a la salvación. Con solo eso tu vida debe estar caracterizada por dar gracias a Dios, no solo por las cosas materiales, sino por ese amor inconmensurable representado en Él, dar a su Hijo para que tú puedas ser salvo. Por último, el versículo de hoy, 1 Tesalonicenses 5:18, pues ya vimos que está precedido por esos otros dos de estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y esa es la vida que tú debes vivir. Cuando Pablo dice que esta es la voluntad de Dios, se refiere a estos 3 versículos, no solo al último. Cuando dice está siempre gozosos, orar sin cesar, está siempre agradecidos por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta la voluntad de Dios se refiere a esas 3 cosas. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Tener caras largas y tristes no es propio de un cristiano, porque eso no muestra un estado de gozo. Es muy posible que alguno de nosotros se esté preguntando: ¿yo por qué no estoy sintiendo eso? ¿Yo por qué no estoy haciendo eso? ¿Yo por qué no estoy gozoso siempre? ¿Yo por qué no tengo ese deseo de estar en continuo contacto con Dios por medio de la oración? ¿Yo por qué no soy agradecido y reconozco que todo viene de Dios y me someto a Él y le obedezco y lo disfruto y demás? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué debo hacer? Porque no estoy sintiendo eso. ¿Qué debo hacer? Sería bueno que revisaras ciertos aspectos en tu vida y mires a ver cómo encarrilas eso. Como por ejemplo, pregúntate: ¿permito que la mundanalidad, que todo el mundo, permito que la mundanalidad penetre en mí? Y por eso estoy lleno de deseos materiales y de deseos carnales que no me hacen sentir agradecidos con Dios porque no me da lo que quiero, que son esas cosas mundanas. ¿Será eso? ¿Será que estoy más inclinado al mundo que a Dios? El que está en el mundo está contra Dios. Otra pregunta que debemos revisar: ¿qué debo hacer para yo sentir ese gozo y demás? Soy muy impaciente y lo que le pido a Dios lo quiero en mi tiempo y no en el de Él. Como soy así de impaciente, entonces todo me llega tarde, y si me llega tarde, yo que voy a estar agradecido, ¿no? Bueno, al fin llegó, ¿no? Se estaba demorando, pero bueno, ok, gracias. Pero
verdadero agradecimiento. Otra pregunta. A veces me asalta la duda de que Dios me escuche y ponga atención a mis peticiones. Dudo. No, yo oro, pero yo creo que Él no me escucha. No, Él escucha por allá a otras personas que están acostumbrados a orar continuamente o lo que sea. Yo creo que Él no me escucha. Él no tiene tiempo para mis peticiones. Si creemos eso, no puedo estar agradecido. ¿Cómo voy a estar agradecido? Estoy dudando del poder de Dios. Estoy dudando de todas sus promesas que hay en la Biblia. De que Él dice, pide y yo escucharé. Él lo promete. Pero nosotros dudamos. Porque creemos que Dios miente. Otro punto. Lo que pido no está de acuerdo con su voluntad. Por eso es que no puedo estar agradecido, porque Él nunca me satisface lo que le pido, pero no reviso si lo que le estoy pidiendo está de acuerdo a su voluntad. Le estoy pidiendo cosas que obviamente están por fuera de su voluntad y yo se las pido. Y entonces digo, yo que voy a estar agradecido con un Dios así que no cumple todo lo que yo le pido, si lo que le estoy pidiendo está fuera de su voluntad. ¿Cómo quiere que Dios lo haga? Pero así justificamos el estar desagradecidos. Por último, yo le pedí a Dios esto y le pedí a Dios lo otro, y mire lo que me dio. Descontento siempre con lo que Dios nos da. Eso no produce agradecimiento, eso no produce contentamiento, no produce gozo, no produce nada, produce infelicidad. Y produce apartarnos de Dios y no creer en Él. Entonces, hermano, revísate y pídele a Dios en oración que te ayude a identificar por qué no tienes esa vida gozosa. Esa vida gozosa y agradecida. Que no es una característica tuya. ¿Por qué? Mira, a ver, pídele a Él que te muestre, que te dé sabiduría para, por medio de la palabra, identificar qué es lo que pasa contigo. Confía en Dios que Él hará, si tú le pides con fe. Filipenses 1:6 dice, Filipenses 1:6 promete que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y ustedes, todos nosotros, sabemos que Él inició la obra en nosotros. Pero nosotros la hemos trancado porque nos hemos dedicado al mundo. Y entonces eso está ahí como frenado porque no nos damos espacio. Pero Dios promete que terminará la obra en ti. Él la comenzó en ti, Él la va a terminar. Confía en eso, pero busca qué es lo que te tiene frenado. Por último, ya para cerrar, solo leer un versículo. El versículo es Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos. No te afanes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Órale a Dios por lo que necesitas. Órale a Dios por lo que te hace falta. Órale a Dios por lo que tú crees que necesitas. Órale. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Pero dice, con acción de gracias. Si no es con acción de gracias, entonces no ores, porque lo estás haciendo como si fuera obligación de Dios hacerlo. Pero si lo haces con acción de gracias, es que ya estás reconociendo que tú no te mereces eso y que si Él te lo da, es única y exclusivamente por su voluntad perfecta. Si haces eso, si le pides a Dios, para que no es, vuelvo a leer, por nada estéis afanosos, no te afanes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la promesa. ¿Cómo no vamos a orarle de esa manera? Si lo oramos, vamos a tener esa paz. Y esa paz genera ese gozo que debe ser característica del cristiano. Y de estar agradecidos, vivir una vida plena, tranquila, en paz, sana, apartado del mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Los guardará, los apartará del mundo y los guardará en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te oramos, Señor. Te pedimos que obres en nosotros, que tú nos muestres a cada uno de nosotros qué es lo que nos impide, por qué es que no permitimos que tú obres en nosotros y que nuestra característica de vida sea estar siempre gozosos y tener esa paz que solo tú puedes dar. Queremos de eso, Padre Santísimo. Muéstranos cómo podemos dedicarnos a ti en oración, cómo podemos conocerte más por medio de tu palabra, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo de conocerte a través de tu palabra, leyéndola todos los días, escudriñándola, desmenuzándola, entendiéndola, porque sabemos que solo así es que tú puedes obrar en nosotros por medio de tu Santo Espíritu y transformarnos en las personas que tú quieres que seamos, personas semejantes a tu Hijo, nuestro Señor, Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre de Él. Amén. Amén. Amén.